Marina Dal Poyetto, economista, directora de EcoGo y bueno, también parte de este programa. ¿Qué haces, Dalpo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo ves esta decisión de Milei de quitar el capítulo fiscal? Es decir, lo que tiene que ver sobre todo con las retenciones, con las jubilaciones y demás del paquete y ¿qué posibilidades de maniobra tiene para efectivamente alcanzar esa meta de déficit cero que es muy ambiciosa? Sí, a ver, creo que el análisis político, vos lo mejor que yo, pero que es tal como está lo que quedaba, si querés, que básicamente talada, las retenciones no pasaban. Sí. Con lo cual, o retiraba las retenciones y ibas al recinto, digamos, de un dictamen de comisión votado en disidencia, o ibas al choque. En la mañana del viernes parecía que iban al choque. Bueno, sí. A la noche del viernes no fueron al choque. Anunciaron que retiraban todo el paquete fiscal y en realidad lo que anunciaron no es que lo eliminaban el paquete fiscal, sino que el paquete fiscal lo metían, ¿no? El paquete fiscal que incluía el blanqueo, la moratoria, los cambios en bienes personales, sí, los cambios en las retenciones y la movilidad previsional en el proyecto de ley de ganancias que se estaba por mandar en forma paralela y que eso conformaba parte de la negociación con los gobernadores, porque los gobernadores necesitan restablecer el impuesto a las ganancias, el que se va a llamar impuesto a los ingresos, porque les estaba, si querés, marmando muy agresivamente la coparticipación. Y tiene, pero Dalpo, te quiero hacer un punto ahí, porque efectivamente retiraron esos artículos porque no tenían los votos, o sea, no hay otra cuestión. No tenían los votos para retenciones, lo demás estaba. Sí, es cierto, pero perdóname, era lo más importante. No lo sé. Sí. En realidad, más o menos, porque yo siempre hablé de que tenías que poner retenciones, que no podías devaluar sin hacerlo compensadamente. Pero las retenciones eran para amortiguar parte del salto cambiario, no para implementarlas 2 meses más tarde o 3 meses más tarde cuando el tipo de cambio tiende a atrasarse. La verdad es que cuando termines de conseguirlas, no las vas a poder cobrar. Era una batalla de alguna forma perdida y decidieron sacar todo. ¿Por qué? Yo qué sé, para que no les corran la cancha. No sé bien cuál fue el esquema de negociación política. O suponen que al meterlo con el impuesto a las ganancias van a poder conseguir los votos. Pero lo que tenías el viernes a la mañana era un esquema de debilidad política enorme. Y a la noche, sacaron esto y le encontraron la vuelta para presentarlo de otra forma. Mi punto es que en términos fiscales, la verdad es que lo que te está haciendo el ajuste es la licuación, la grosera licuación que te generó semejantes saltos inflacionarios. Y cuando vos mirás qué es lo que está, sacalo del blanqueo, la moratoria, que eso seguramente va a pasar, sacalo de ganancias, que seguramente va a pasar, retenciones creo que no va a pasar, e insisto, con un tipo de cambio que tiende a atrasarse, creo que no las podés cobrar. Y te queda el tema de la movilidad previsional. La verdad es que cuando el gobierno te pone el cuadro donde te dice cómo va a ser el ajuste fiscal, ellos te dicen que la movilidad previsional, que la movilidad no, ellos piden el cambio en la movilidad, o sea, la eliminación de la movilidad y te dicen vamos a dejar un ajuste discrecional, vamos a decir nosotros cómo se ajusta, pero con una promesa de que el ahorro que va a tener con los jubilados va a ser de solo 0,4%. Y acá algunos números. La verdad es que cuando vos mirás la aceleración inflacionaria y la movilidad actual, te dieron 20% en diciembre, con una inflación del 25,5% solamente en diciembre, con una inflación que en el primer trimestre va a acumular entre 60 y 65%, y tenés un aumento en marzo de solamente el 30% con la movilidad actual. Con lo cual la licuación, si sostenés la movilidad actual este año, es cercana a 1,8 puntos del producto, o sea, es groserísima. Pasás de 6,8 puntos del producto el año pasado a 5 puntos este año. Entonces, lo que pasa es que socialmente es viable mantener una licuación en todos los sectores. No es viable, o sea, está haciendo un esquema, o sea, acá el punto era el ajuste era inevitable. En el discurso de campaña Milei dijo que le iba a pagar la casta y acá lo está pagando fundamentalmente la clase media. O sea, no está la forma en la cual se están distribuyendo los costos del ajuste, convengamos que no es demasiado equitativa. Ahora,
Entonces lo que digo es, el esquema actual que tienen hoy por hoy, la licuación es mucho mayor que el 0,4 estaba en el ajuste fiscal. La propuesta que estaba metida dentro de la ley ómnibus era indexar a partir de abril, o sea, poner la movilidad de marzo, el 30, y indexar a partir de abril, que ahí había dos opiniones. Una opinión que era que se indexaba a partir de abril, pero con la inflación de enero, y una segunda opinión que se indexaba a partir de abril con la inflación de febrero, lo cual no es trivial porque tenés números de inflación muy altos. Eso te generaba, la fórmula propuesta en el Congreso te generaba un ajuste con nuestros números de inflación en la zona de 1,3 si indexabas a partir de enero, y de 1,4 si indexabas con la inflación de febrero. O sea, mucho más que lo que propusiste en el ajuste, en el cuadrito del ajuste fiscal que decía solamente 0,4. Entonces, mi sensación es que en gran medida se compensa con qué es lo que hagas con la fórmula previsional, se compensa con qué es lo que hagas con la paritaria del sector público, que le dieron solamente 16% en enero. O sea, vas a un esquema de recontra mega licuación. De nuevo, ¿vas a llegar al equilibrio financiero? Creería que no. Pero sí, seguramente va a tener un superávit primario elevado este año, sobre todo en los primeros meses. Marina, ¿cómo estás? Cecilia Uflet te saluda. ¿Cómo estás, Cecilia? En ese esquema vos no ponés como opción o como alternativa que el Ejecutivo elija subir algún otro impuesto o cambiar alguna otra condición de otro impuesto, porque da vuelta al tema de combustibles, país y demás. ¿Qué crees que va a hacer? Digamos, ¿crees que va a ir solamente por un ajuste de jubilados y salarios estatales, o crees que en realidad lo que puede haber como alternativa es la suba de algunos otros impuestos? Puede haber suba de algunos otros impuestos. Cada impuesto que subís, obviamente, digamos, te agrega puntos a la inflación. Subís combustible, lo vas a ver reflejado en el aumento de los combustibles. Digo. O sea, es probable que hagan alguna otra cosa. O sea, van a tratar de llegar, digamos, a... La verdad es que el Fondo Monetario no les pedía déficit financiero cero, les pedía déficit primario cero, o sea, llegar al equilibrio primario. La verdad que los números fiscales de diciembre te dieron un déficit primario de 2,7 puntos del producto, y la verdad que cuando vos corregís el error que hubo en el número de intereses que se publicaron en diciembre, que básicamente tuvo que ver con que computaron como intereses la cancelación de deuda, y no es trivial, porque entonces ellos te dicen el déficit financiero de 6 puntos. La verdad que el déficit financiero no fue de 6 puntos, fue de 4,3, 4,4 puntos, o sea, no son 5 puntos que tenés que corregir. Yo lo que digo es, la aceleración inflacionaria está haciendo buena parte del trabajo. El problema es que la aceleración inflacionaria está en el trabajo de una recontra mega licuación de ingresos que va a mandar una porción enorme de la clase media a la pobreza. O sea, de nuevo, el eje de la gobernabilidad. No tanto en términos de Congreso, sino en términos de viabilidad política, ¿no? De sustentabilidad, si querés, del ajuste. Y tengo un punto ahí. También acá parece haber una especie de... Yo lo pensaba como una especie de ese juego de la cinchada, en el que los gobernadores dicen no quiero que subas esto, y el Ejecutivo dice entonces no te subo ganancias. Un poco como a ver a quién no le cierra la cuenta primero, y entonces va a tener que aflojar en esa tensión. ¿Quién está más complicado? Con el peligro de que todos nosotros somos los que estamos en el medio de ese juego, ¿no? Claro, pero ¿quién tiene hoy las cuentas más complicadas? ¿La nación o las provincias? Las provincias estaban bastante holgadas. O sea, las provincias que vienen, si querés, de la negociación durante el gobierno de Macri primero, acordate lo que fue el tema de las cajas previsionales, ¿no? De Santa Fe, San Luis y Córdoba. Que la Corte Suprema, antes de que asuma Macri, lo obliga, si querés, al gobierno a devolverle los fondos y, ¿no? digamos, y las deudas. Eso fue parte de una negociación política con las provincias en general, que después tuvo que ver, si querés, con el blanqueo, pero digo, y finalmente en 2017, cuando fue toda la reforma fiscal, en la reforma fiscal hizo el revoleo de los recursos, cuánto iba al ANSES, se intentó negociar con las provincias la refinanciación del ANSES y de la provincia de Buenos Aires. Las provincias quedaron holgadas en términos fiscales, en general. Las provincias, acordate que en el reparto del gasto público, las provincias se llevaron en los 90 la educación y la salud,
y la Nación se quedó con los jubilados, con la particularidad de que los jubilados se duplicaron y el empleo formal cayó, con lo cual vos estás financiando con los jubilados que aportaron a los jubilados que no aportaron, y toda esa cuenta cae dentro de la Nación. O sea, hoy la Nación tiene déficit fiscal primario y las provincias tienen la mayor parte superávit primario. Acá la provincia de Buenos Aires, que es financieramente inviable, digamos, por la cantidad de población que tiene y por el deterioro que tiene en términos de comparticipación, a pesar de la compensación que tuvieron. Ahora, dicho eso, cuando Massa, en el final de la campaña, en mitad del plan Platita, manda el proyecto de ley para bajar el impuesto a las ganancias, que lo apoya Milei, acuérdate que Milei lo vota a favor, y también lo votan a favor en el Senado, la mayor parte de los senadores, empujados por los propios gobernadores. Bueno, eso generó un agujero fiscal a la Nación, pero ganancias es un impuesto coparticipable, con lo cual le generaste medio punto de caída también a las provincias del PIB, y eso se monta en un esquema donde, si bien la inflación ayuda desde el punto de vista de los ingresos y de la licuación de los gastos, estás entrando en un esquema muy, muy recesivo, donde la recaudación en términos reales a nivel provincial, yo miro los números de algunas provincias, pero está 30 puntos abajo. Entonces empiezan a tener problemas de caja las provincias, vienen de holgura fiscal. Bueno, el punto es cómo compensan ese problema de caja cuando además parte del ajuste fiscal implica cortarle las transferencias de capital a las provincias y cortarle las transferencias discrecionales, insisto, sobre todo a la provincia de Buenos Aires, que es la que de alguna forma no sobrevive sin transferencias discrecionales del Estado Nacional. O sea, hay una pelea y claramente hay una pelea, y va a haber una negociación seguramente detrás de esa pelea. Bueno, la pregunta es cómo se distribuyen esos costos, ¿no? Digamos, quién paga el costo político, claro, y cómo se distribuyen los ingresos que se generen. Claro, Marina Calabro te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marina? Bien, encantada de escucharte. Con respecto al tema de las provincias y esta pulseada que describís, ¿no? Uno piensa, bueno, vos decís, venían de situaciones fiscales en general más acomodadas, con excepción de Buenos Aires. También pensaba en Quintela queriendo sacar una cuasimoneda, con una movilización de estatales que bueno, le puso un freno espontáneo a la cuestión. Y pienso en esa puja distributiva y la pregunta sería si hay riesgo de que las provincias no puedan pagar sueldos, por ejemplo, en el corto plazo. Con este cuadro de situación de no transferencias discrecionales, no aportes del Tesoro Nacional y una coparticipación que viene enflaquecida. Va a depender mucho de qué es lo que hagan con la paritaria. A ver, digo, la Nación tiene una paritaria del 16%, la provincia de Buenos Aires anunció 25%, hay 10 puntos de diferencia. Sí. Vos me dirás, escúchame, la inflación de diciembre fue 25,5, con lo cual si das 16, a los estatales los vas a mandar, digamos, a la pobreza. Bueno, no sé, o sea, digo, el ajuste fiscal acá lo está haciendo fundamentalmente los ingresos. Después veremos cómo se termina de ordenar el Estado, es lo que están de alguna forma haciendo. Entonces las provincias, de alguna forma, van a tener que dirimir cómo manejan la puja distributiva desde el punto de vista de la pérdida en la capacidad de compra de los ingresos, cómo manejan la puja distributiva desde el punto de vista del nivel de empleo público, porque digo, la mayor parte de las provincias estuvieron holgadas, pero la mayor parte de las nóminas salariales de las provincias aumentaron. Sí, claro. En parte porque, de nuevo, aumenta la necesidad de educación, de salud, o sea, no todo el empleo público es necesariamente ineficiente, pero bueno, también aumentó el otro. Con lo cual va a depender de cómo manejen los presupuestos cada una de las provincias. Claro, ahora, yo te lo ponía en términos de pagar sueldos, ¿viste? Porque ya ahí no estamos discutiendo cuántos puntos perdiste frente a la inflación, ya ahí estamos discutiendo otra cosa. Bueno, siempre podés bajar otros gastos antes o sea, un gobernador que no puede pagar sueldos o jubilaciones, claramente está en un problema, o sea. Ahora, hay otros gastos que vas a poder manejar, pero no, o sea, yo lo que creo es que hoy por hoy todavía tenés cierto holgura en las provincias, o sea, yo no veo que estés, o sea, me parece que lo que viste, digamos, con la cuasimoneda, fue más, de nuevo, digamos, un posicionamiento político que una necesidad fiscal. Sí. Okay. Te iba a preguntar cuánto hay, volviendo al gobierno nacional, de baja real del gasto, porque la licuación sí hoy baja definitivamente, pero es una discusión que está latente. Tenés una crisis social o de empleados estatales o lo que fuera, y si querés resolver, algo vas a tener que recomponer. Entonces, y la licuación te baja tanto el gasto bueno como el gasto malo, además. Sí, pero es como que no es que bajaste, no sé, que terminaste con el régimen de Tierra del Fuego, claro. Cosas que son así como muy fáciles de entender.
la licuación, ¿hasta qué punto puede servirle al gobierno y hasta qué punto es un arma de doble filo y cómo se sale de un esquema así, viendo lo que pasó en otros años, incluso en otros momentos de la Argentina? Y yo lo que venía diciendo hasta ahora es, un programa de estabilización requiere como condición necesaria cortar el financiamiento monetario del déficit. Ahora, hoy por hoy, de cortísimo plazo, el ancla es el ancla cambiaria, es el dólar oficial, que después de haber pasado de 360 a 800, se mueva al 2% por mes. Ese ancla no puede sostenerse en el tiempo. En algún momento tenés que correrte de ahí. No digo volver a devaluar con un salto discreto, pero probablemente tengas que ir a un crawling más rápido si la inflación baja. Ahora, vos tenés que tener un ancla. Ese ancla debería ser un programa monetario. Ese programa monetario requiere una consistencia fiscal y, como decís vos, esa consistencia fiscal no puede estar solamente basada en impuestos extraordinarios que no se pueden cobrar si el tipo de cambio se atrasa. De ahí mi cuestionamiento de las retenciones. Digo, yo fui la que pensé que tenías que tener las retenciones cuando devaluaste, no 3 meses más tarde. Y no puede estar solamente basado en una mega licuación del gasto que haga que, de nuevo, digo, el Estado se quede sin docentes, sin médicos, o sea, finalmente, digamos, el Estado brinda bienes públicos que sean de baja calidad y que las clases medias traten de escaparse de los bienes públicos, es parte de la ruptura del contrato social que tiene la Argentina. Pero la forma no es eliminar al Estado, o sea, la forma es eficientizar el funcionamiento del Estado. De nuevo, salud y educación, que hoy están en manos de las provincias, y donde tenés provincias donde funciona mucho mejor que en otras, donde literalmente no funciona. Ahora, la licuación permanente, digo, te lleva a lugares desconocidos. De corto plazo la va a tener que usar, y ahí, de nuevo, depende de tu viabilidad política. Yo cuando hablo de gobernabilidad hablo en 3 dimensiones. La primera es la que no te prenda fuego la calle, ¿viste? O que no te generes un nivel de conflicto social, de cacerolazo, como lo quieras llamar, que te genere un problema político. La segunda es que pases por el Congreso las normas. Digo, acá quisiste saltar el Congreso, bueno, ahí está trabajado, digamos, un gobierno, si querés, con debilidad de origen, pues tiene el 15% de los diputados y el 10% de los senadores, y que la Corte Suprema no te anule las reformas. Y para mí la tercera, que es la más importante, que nadie la comenta, pero es la que te extiende el horizonte de las decisiones, o sea, que el que venga pueda trabajar sobre lo que hizo el anterior y que no dé de baja todo lo que hizo el anterior. Ay, Marina, estamos pensando en... Nos queda tan lejos el próximo gobierno sosteniendo los cambios. Entonces, me parece estratégico, ¿no? Pero es que si no, nunca vas a terminar de construir nada. Sí, por supuesto. Entonces, digo, lo que es inviable es el ajuste, de nuevo, cómo distribuir los costos del ajuste no es trivial, de nuevo, para la negociación política, y no es trivial para el sostenimiento, si querés, de la calle, o sea, de la queja frente al ajuste. Hoy por hoy, si querés, lo que tenés es la sociedad partida, donde la mitad de la sociedad piensa que la culpa de esto es la herencia, que puede atribuirse la que quieras, y otra parte que piensa que la culpa de esto es el gobierno actual. Digo, todavía hay más quienes piensan que es de parte de la herencia y que no es el gobierno actual. Por eso, de alguna forma, Milei todavía tiene, digamos, no hay un cheque en blanco, pero todavía tiene, digamos, aire para seguir tomando decisiones. Marina, ahora, lo que no es viable es el ajuste permanente. Marina, en el medio vos planteás el próximo gobierno, y yo te quiero llevar a las 11 de la mañana cuando habla el mercado financiero. ¿Cómo crees que hasta acá, con el dólar, con el mundo financiero, con la baja de los bonos, arrancó el famoso BOPREAL o la resolución del tema de la deuda de los importadores? En ese capítulo y acumulación de reservas parecía irle mejor que en el capítulo político a Milei. ¿Crees que esto le puede complicar ese escenario? Yo creo que no son independientes, ¿viste? El ajuste y la gobernabilidad generalmente no se llevan bien. De corto plazo, yo tenía el triángulo, yo hablaba de la estabilización, las reformas, la gobernabilidad. Bueno, la estabilización, podemos discutir sobre cómo se calibró, pero finalmente Milei avanzó en un esquema de shock controlado, cuyo objetivo debería ser estabilizar la demanda de pesos. A mí si querés, me volvió a generar, si querés, un poquito de escozor en la semana esta, cuando hablando con 2 periodistas, explícitamente dijo que estábamos más cerca de dolarizar. Hizo una cuenta que es falaz, ¿no? Dijo, compramos 5.500 millones de dólares y del otro lado tenemos una base monetaria, son 7.500 millones de dólares. Para calcular la base monetaria en dólares tomó un tipo de cambio de 1.400, cuando el tipo de cambio oficial vale 820. O sea, no sé qué es lo que quiso hacer. Si se equivocó
o lo hizo adrede, y cuando dijo que lo único que nos falta es terminar de resolver el problema de los pasivos remunerados, cuando vos agarrás el stock de pasivos remunerados y le sacás los 2 billones de pesos que vas a contraer por el Bopreal, todavía tenés 25 billones de pesos, que al tipo de cambio oficial son 30.000 millones de dólares. O sea, está recontralejos de poder dolarizar. ¿Y por qué lo dice? Porque acá quiero pensar en voz alta. Sabe de economía Milei. Cuando estaba en el sector privado se dedicaba a hacer análisis de riesgo especialmente, y está no hay caso de riesgo más grande, creo, que la Argentina para resolver. Cuando dice esto, ¿por qué lo plantea? ¿Por qué crees que lo plantea sabiendo que puede generar un ruido? Es decir, sí, mi idea es dolarizar, cuando sabemos que durante la campaña eso en un punto, no en la gente, pero sí en los actores económicos generaba un ruido. ¿Por qué lo hace? No lo sé, o sea, la sensación es que con Milei estamos todo el tiempo tratando de medir, digamos, cuán pragmático es y cuánto del discurso confrontativo que tiene es realmente lo que cree. Y estamos todo el tiempo, y por momentos decimos, mirá, es más pragmático que el discurso, y por momentos decimos, no, es Milei, es el discurso. Y así vamos, o sea, hay días que pensamos más de un lado y días que pensamos más del otro. O sea, la verdad es que no termina de... Es cierto que él tiene que mantener la mística, tiene que mantener, si querés, pero de nuevo, la gobernabilidad es importante, la estabilización es importante, y que las reformas sean duraderas también es importante. O sea, finalmente está gobernando un país, no está haciendo campaña hoy por hoy. Sí, y la última, vinculada a la inflación, viene siendo, entiendo, febrero a la baja. Enero. Sí, me adelanté. Floja. Me estoy almorzando la cena. Ojalá. Enero viene a la baja. Bueno, vos tenés esos números, hay una coincidencia. ¿Vos crees que se inicie un proceso de bajar los precios y de que efectivamente podemos tener, como dijo Milei, inflación de un dígito en los próximos meses? A ver, los precios no están bajando, los precios que están subiendo menos. Bueno, tenés razón. O hay algunos precios que están bajando, si querés, y algunos que están subiendo, Sí. y en promedio la inflación sigue subiendo, pero a un ritmo menor. Sí. En diciembre dio 25,5, a nosotros nos daba arriba, nos dio 3 puntos arriba la medición de diciembre. En enero a nosotros nos da 20, yo me atajo ahí, porque como en diciembre quedé arriba, tiendo a pensar que el promedio de enero mío está un poco abajo, por eso digo 22,5. La verdad es que va a bajar porque tenés un ancla cambiaria muy rígida, o sea, el dólar oficial se está moviendo al 2% por mes, y tenés una recesión muy fuerte, o sea, las ventas de lo que veas se pulverizaron. Tenés algunas cosas adicionales, yo qué sé, digo, el precio de los autos, le sacaste el impuesto a los autos, con lo cual los precios de los autos bajaron, no te bajaron los precios de lista, entonces, bueno, pero lo que digo es, hay algunos precios de la economía que pareciera, sobre todo los bienes, que pareciera que no pueden seguir subiendo al ritmo que venían subiendo, porque la demanda no te los convalida. O sea, el problema, acordate que yo siempre decía, el problema que vos tenías, digamos, sobre toda la gestión, digamos, de Alberto Fernández en un contexto de brecha cambiaria e intento de impulsar la demanda, era un problema de oferta, no era un problema de demanda. Nadie te pregunta, o sea, a mí todo el mundo me preguntaba por la nominalidad, o sea, cuál iba a ser la inflación, el dólar financiero, la tasa. Pero a nadie le preocupaba demasiado cuánto iba a vender, porque finalmente el nivel de actividad estaba relativamente alto. Hoy estás entrando en zona de recesión, o sea, ahí hay caída en las ventas. Hoy la preocupación sobre cuánto va a caer el nivel de actividad es tan válida, digamos, para alguien que tiene que tomar decisiones, como qué es lo que pasa con la nominalidad. O sea, ahí tenés las dos cosas. No, esa caída en las cantidades hace que, bueno, que la capacidad para fijar precios de alguna forma esté limitada. Aún así, los precios de los bienes con la devaluación subieron en dólares. Claro. Y ahí volvemos de nuevo, cuánto de todo este paquete de medidas base, o lo que queda del paquete base, porque estuvo muy tamizado por el lobby, aparte de haber retirado el paquete fiscal, cuánto realmente te genera un aumento en la productividad sistémica de la economía. Y vos pusiste sobre la mesa el tema de Tierra del Fuego. O sea, la verdad que cuando vos mirás los precios de los equipos, las computadoras, los teléfonos y demás, bueno, con la brecha del gobierno anterior y el subsidio a la importación incluido en la brecha, los precios valían parecido a lo que valían afuera, y acá lo pagaban en 3 cuotas. De nuevo, costo altísimo porque ellos importaban a 360, o sea, importaban el tipo de cambio oficial, pero bueno, cuando se te comprimió la brecha con la devaluación a 800, vos mirás los precios de los electrodomésticos en Argentina, los comparás con lo que valen afuera y valen 2 o 3 veces lo que valen afuera. Entonces, con los salarios argentinos
los precios de los bienes que vos tenés en Argentina, digo, no son compatibles con las tarifas que vos querés cobrar en Argentina. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la válvula de ajuste? Si la válvula de ajuste van a ser los ingresos, bueno, mi sensación es que va a haber un problema político. Claro. Gracias, Dalpo, beso grande. Un beso a todos, adiós.